Ya. Vamos a ver los circuitos eléctricos y la ley de Ohm, ¿no? Esta representación gráfica nos muestra lo que es un circuito cerrado, ¿no? Donde podemos ver, pues, ahí voltaje y un interruptor y un elemento que podemos identificarlo como un foco, ¿no? El cual, teniendo un circuito cerrado, pues se llega a encender dependiendo del interruptor, ¿no? Vamos a ver un poco de introducción, circuitos eléctricos, la ley de Ohm y circuitos en serie y en paralelo. Y en base a este circuito en serie y en paralelo vamos a realizar las prácticas, ¿ya? Vamos a ver, vamos a entender de lo más básico posible lo que es un circuito, ¿ya? En la parte de introducción tenemos lo que es una batería y un foquito, un foco, ¿no? El objetivo de todo esto es que se requiere conectar adecuadamente un foco, ¿no? Un conductor y una pila para lograr que el foco se encienda. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos aplicar ahí para que esto suceda? Tenemos el foco, el voltaje. ¿Qué debemos aplicar? Tenemos que cerrar un circuito, ¿no? Entre el foco y el voltaje. Perdón, entre el foco y la batería, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? La primera opción. ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Si nosotros conectamos con un cable el polo positivo de la batería y el foco, ¿se enciende el foco o no se enciende el foco? No. No. Todavía, ¿no? Porque sigue abierto el circuito. Todavía no se enciende el foco, ¿no? Entonces no se enciende. Tercera opción. Si nosotros colocamos el foco al lado positivo de la batería, ¿se enciende el foco? Tampoco se enciende el foco, ¿no? Ahora, si nosotros colocamos el cable tanto a lo que es positivo y lo que es negativo y lo conectamos con el foco, vemos que tenemos una respuesta inmediata ahí, ¿no? Se enciende el foco, ¿no? ¿No? La respuesta es sí, ahora sí se enciende. Esto se debe a que la conexión que se hizo de manera que la corriente eléctrica pueda circular entre la pila y el foco. En otras palabras, hemos armado un circuito eléctrico, ¿ya? Un circuito eléctrico entre el voltaje y el foco a través de un cable, ¿no? Que ha unido esos extremos para brindar la energía correspondiente a este foco, ¿no? Entonces de ahí vamos a empezar a lo que es el circuito eléctrico, ¿ya? ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten paso de electrones a través de un conductor. ¿Ya? Paso de electrones a través de un conductor. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos una batería y tenemos un foquito. Ahí tenemos un circuito cerrado, ¿no? ¿Cuál es el conductor? La batería. ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Emitimos electrones, ¿no? Emitimos electrones, ¿no? Como quien dice, es una corriente impulsados por el voltaje cierran lo que es el circuito correspondiente para dar funcionamiento a un dispositivo el cual se quiere lograr que se active o que en todo caso que se prenda. Para que esto suceda tenemos que tener un circuito, ¿no? Tenemos que armar un circuito correspondiente entre dos dispositivos, ¿no? Entre los conductores correspondientes a través de cables, ¿no? Uniendo los polos tanto positivo como negativo, cerrando el circuito y viendo los resultados que puede existir en este experimento, ¿no? En un circuito eléctrico se encuentran elementos activos, también elementos pasivos,
¿no? Según suministran o consumen electricidad, ¿no? Los elementos activos son estas baterías, ¿no? Suministran energía eléctrica, ¿ya? Suministran energía eléctrica al circuito. Estos elementos activos son las baterías, ¿ya? Todo tipo de baterías, ¿ya? Ahora, si les pregunto, ¿estas baterías son corriente continua o corriente alterna? Alterna. ¿Qué dicen los demás? Corriente directa. Continua. Corriente alterna. Es corriente alterna, Lisa. ¿Es alterna o continua? A ver, defínanse. Son Ya alternas. habíamos visto la anterior vez eso. Es Continua. alterna. Corriente continua. Alterna. Continua. Corriente alterna. Uy, ya, a ver, por mayoría de votos. Vamos a recordar algo. ¿Ya? A ver, ¿es corriente alterna o continua? A ver. Las baterías, ¿no, ingeniero? Y las baterías, Corriente alterna. No, es continua. Es continua. Ya, vamos a recordar. Ahí se van a dar. Es corriente alterna porque es una fuente de energía alterna. Si fuera corriente continua es de donde fluye. Ya, sí, estamos casi en lo cierto. Tiene menos de 12 voltios. Ya. A ver, la pregunta más directa sería, ¿es un voltaje continuo o un voltaje alterno? Alterno. En este caso, hablando de voltaje, tendría que ser, ¿no? El flujo sería un voltaje DC, ¿no? De una corriente continua, ¿no? Sería un voltaje DC de una corriente continua. Hablamos de voltaje, ¿no? Si hablamos de voltaje. Y el voltaje de corriente alterna es la corriente eléctrica misma, ¿no? Entonces, a ver, repitiendo. El voltaje DC es el flujo, o sea, las baterías, flujo continuo de electrones, ¿no? Flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. La corriente continua, las cargas eléctricas que circulan, no sé si les estoy compartiendo inmediatamente. No. No se ve. No se ve. Ya. Les comparto. Ya. Si la pregunta estaba mal planteada, lo despejamos acá. Ya. La anterior clase habíamos visto, ¿no? Los tipos de voltaje, ¿no? Lo que es un voltaje, una magnitud física que impulsa los electrones. Este voltaje impulsa los electrones. ¿Qué son los electrones? Son la corriente. ¿No? ¿Cuál es su unidad de medida? Los amperios. ¿Ya? Entonces son dos componentes, dos elementos. Uno que es el voltaje y otro que es la corriente. La corriente compuesta de electrones. ¿Qué hace este voltaje? Empuja a la corriente, a los electrones a través de un circuito. ¿Ya? A través de un circuito, ¿no? Provocando el flujo de una corriente,
¿no? Entonces la conjunción del voltaje más los electrones forman lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Su unidad es el voltio, es el instrumento usado para medir el voltaje, se conoce como voltímetro, ¿no? Ya, acá vemos lo que es el voltaje DC. Es el flujo continuo de electrones, ¿ya? A través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, ¿no? Ahora, en corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, ¿ya? Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Es la norma sistemática europea de color negro que corresponde al negativo y el rojo al positivo, ¿no? Y o sencilla se simboliza para el positivo lo que es VCC y para el negativo veces, ¿no? De distinta forma, ¿no? Negativo con 0 voltios, negativo con así no menos o GND, ¿no? Entonces ese es el voltaje de corriente continua, ¿ya? El voltaje de corriente continua. ¿Está claro esa parte? Sí, ingeniero. Entonces el voltaje se alternaría, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta corriente continua, muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todo los que llevan electrónica, ¿no? Esos tipos de corriente continua son lo que son las baterías, ¿no? Equipos audiovisuales, computadoras, para ellos se utilizan fuentes de alimentación que rectifican y convierten la tensión a una adecuada, ¿no? Listo, ¿no? Ahí están las baterías, pilas, salidas de los cargadores y de los computadores. Ya, con eso ya estamos deduciendo a qué estamos refiriéndonos, ¿no? El voltaje AC es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente, ¿no? La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la onda sinusoidal, utilizada genéricamente en AC. Lo que es corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares. A las empresas es muy común encontrarlo en tomas de corriente, donde se conectan nuestros electrodomésticos, etcétera y etcétera. Y esta es la corriente, que es el amperio, ¿no? Que juntamente con el voltaje llegan a ser uno solo, ¿no? Listo. Ahora volviendo a nuestra diapositiva. ¿Qué había sido? Continua. Continua. Ya. Volviendo a nuestra diapositiva. En algunas cositas hay que tener ya definido el concepto, ¿no? Entonces, en circuitos electrónicos se encuentran los elementos activos, ¿no? También pasivos, según suministran o consumen electricidad. Este elemento es activo, suministra energía eléctrica a circuitos, son baterías y pilas. Entonces esta es una DC, ¿no? Corriente continua, ¿no? También tenemos los elementos pasivos, ¿no? Los elementos pasivos consumen energía eléctrica del circuito. Entre ellos tenemos los focos, motores, etcétera, ¿ya? Entonces los elementos activos los podemos considerar como las baterías, las que desprenden o suministran energía a un circuito.
Y los elementos pasivos, los que consumen la energía eléctrica del circuito. ¿Ya? También, de acuerdo a la función que cumplen los elementos de un circuito, se clasifican en lo que son generadores, elementos de control y receptores. ¿Ya? Los generadores son, podemos ver acá, que son las baterías, porque generan energía eléctrica. Los elementos de control para controlar el circuito pueden ser los pulsadores o un switch donde podamos determinar o dejar pasar la corriente misma a través de un circuito, siempre y cuando lo cerremos o lo abramos con estos elementos de control. Puede ser un pulsador o un interruptor, ¿no? Y los receptores, que pueden ser focos o motores. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Vamos. Sí, ingeniero. Ahora, a ver, ya les había resumido eso, ¿no? Los generadores, que hacen, proporcionan la energía necesaria a los electrones para que se muevan a través del circuito, ¿no? Ejemplo, las pilas y baterías. Los receptores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo energía lumínica o calórica. Los elementos de control dirigen o interrumpen la corriente eléctrica, ¿no? En la representación gráfica normalizada vemos los circuitos eléctricos que se representan gráficamente utilizando diferentes símbolos internacionalmente reconocidos, ¿no? Este es el gráfico real y esta es la representación o esquema gráfica del circuito eléctrico, el cual estamos viendo acá, ¿no? Este es un dibujo del circuito eléctrico, algo que puede ser real. Tenemos una batería, tenemos conexiones de cables que están yendo a distintos focos. Tenemos la polaridad positiva que está yendo a un interruptor 1 y a un interruptor 2, ¿no? Entonces vemos esta representación real que podemos hacer, donde actúan los generadores, los receptores y los elementos de control, ¿no? Y esta es su representación gráfica, ¿no? Como acá estamos viendo, pues acá cerramos un circuito, ¿no? A ver, miren, tenemos la batería, venimos por el cable, el circuito está en on, o que quiere decir encendido, y el cable va a lo que es el positivo y tiene una conexión de cable negativo y enciende el foco. Todo esto es un circuito cerrado, ¿no? Pero también más allá de un circuito cerrado hay otro circuito, ¿no? Que está abierto y que no está prendiendo los foquitos, en términos más sencillos, ¿no? Entonces acá, de esta forma, los representamos la batería. Siempre vamos a tener los signos que nos van a identificar lo que es positivo y negativo. Lo que son los receptores, acá están los receptores y aquí están los elementos de control, ¿no? Todo esto es un circuito, ¿no? ¿Por qué estos otros dos focos no se encienden? Porque acá no se ha cerrado el circuito. Al momento que se cierre el circuito se van a ir encendiendo, ¿ya? En un circuito cerrado existe pues la corriente continua que va a ir en su entorno dando energía a los receptores, ¿no? ¿Ya? La simbología básica utilizada en electricidad son estas. En cualquier libro, en cualquier advertencia, en cualquier circuito electrónico podemos ver este tipo de símbolos, ¿no? ¿Qué nos dicen estos símbolos? Cuando vemos una línea es un cable conductor, cuando vemos una línea interrumpida es un interruptor. Esto significa lo que es pila, lo que es batería, lo que es una bombilla, lo que es el amperímetro, lo que es el voltímetro, lo que es el condensador, la resistencia, otro tipo de resistencia, resistencia variable, elemento termoeléctrico, termisor, resistencia térmica, por ejemplo, lo que es resistencia de dependencia a la luz, lo que puede ser la fotoresistencia, ¿no? El diodo, inductancia, fuentes de corriente alterna, el motor, el diodo emisor de luz y toma de tierra. ¿Ya? Entonces esos tipos de símbolos vemos acá, ¿no? Y esos tipos de símbolos están pues en todo tipo de
circuito que podamos identificar. ¿Ya? Seguimos. Este circuito, a ver, este circuito, ¿de qué está compuesto? A ver si vemos. ¿Qué es esto? Si nosotros hemos visto, ¿qué identifica? La batería. La batería, ¿no? ¿Esto qué identifica? Interruptor. Interruptor, ¿no? Estos que identifican Las ampollas. bombillas, ¿no ve? Estos son bombillas, ¿no? Entonces dice, ¿no? Usa pila o baterías. Tiene un interruptor. ¿Cuántas ampolletas tiene? ¿No? O cuántos focos tiene, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, como ustedes ya han identificado, pero esto todavía no está en funcionamiento porque tenemos un circuito cerrado, circuito abierto todavía, ¿no? Acá está lo que es la batería, el interruptor y los foquitos, ¿no? La actividad. Copie el siguiente circuito básico en su cuaderno. Pues en clases presenciales lo teníamos que hacer esto, ¿no? Y la pregunta planteada. A ver, aquí vamos a un poquito trabajar, ¿no? Copie el siguiente circuito básico en su cuaderno y las preguntas planteadas. Luego responda. Identifique el interruptor. ¿Dónde está el interruptor? En esta parte, ¿no? Aquí tenemos identificado el interruptor. Sí. ¿No? ¿El interruptor se encuentra cerrado o abierto? Abierto. Abierto, ¿no? ¿Se podrá prender el foco? No, tiene que estar No. cerrado. Exactamente. ¿Puede circular corriente por este circuito? Sí. Sí, sí, está cerrado. Correcto, ¿no? Simplemente esas preguntas les sellaba yo allá en las clases presenciales. Listo, ¿no? Entonces, todo lo que han mencionado, identifica el interruptor se encuentra abierto y no porque no llega la corriente, puede circular corriente por el circuito, no puede circular corriente porque está el interruptor en posición de abierto, lo que han respondido, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar en este circuito para que el foco se prendiera? El interruptor. Cerrar circuito. Hay que cerrar el circuito, dice, ¿no? Hay que cerrarlo. Tendría que cambiar la posición del interruptor hacia el circuito queda cerrado y la corriente podría fluir sin problemas y prender el foquito, ¿no? ¿Cómo explicaría la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y un circuito cerrado? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿No? En un circuito cerrado va a poder fluir la corriente, en un circuito abierto no. Entonces, ¿no? La diferencia es que al estar el circuito cerrado la corriente se desplaza por el circuito. Si está abierto no hay desplazamiento de corriente, ¿no? Hasta ahí lo más básico. Vamos a ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm ya habíamos visto, ¿no? La ley de Ohm nos dice la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje, suministrado inversamente proporcional a la resistencia. Ya hemos visto esta parte, ¿no? Pero vamos a recordar, ¿no? La ley de Ohm es la ley que establece la relación entre la tensión, voltaje y la intensidad de corriente, ¿no? Y la resistencia en un circuito eléctrico. El voltaje y la intensidad de corriente que circulan son directamente proporcionales a la intensidad. Son directamente proporcionales. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Las relaciones entre voltaje e intensidad y resistencia las establece la ley de Ohm, ¿no? Mostradas en este triángulo, que es el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente, ¿no? Voltaje e intensidad de corriente siempre van a ir trabajando juntos, ¿no? Van a ir trabajando juntos, ¿no? Por eso la resistencia siempre va a ser voltaje dividido entre la intensidad. Y el voltaje va a ser resistencia por intensidad y la intensidad va a ser voltaje dividido entre la resistencia, ¿no? Para comprobar la veracidad de esta ley se utiliza un circuito como el de la figura, ¿no? Tenemos acá la intensidad que lo mide un amperímetro,
tenemos acá la resistencia, tenemos un interruptor y tenemos la pila, ¿no? ¿Qué hace la pila? Emite el voltaje e impulsa los electrones, impulsa la intensidad, impulsa la corriente para que fluya a través de este circuito, ¿no? ¿Qué hace la resistencia? La resistencia controla ese flujo de corriente y lo reduce para que no afecte, digamos, a dispositivos que funcionan con un determinado voltaje, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente, una corriente eléctrica es un flujo de electrones, eso que quede claro, ¿ya? La intensidad de corriente es un flujo de electrones que circulan a través de un material conductor, ¿ya? Se define también como transporte de carga eléctrica de un punto a otro, ¿ya? Para medir o cuantificar una corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad, ¿ya? Intensidad, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica. Esta magnitud se define como la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor, ¿no? Por unidad de tiempo, se simboliza ahí, ¿no? La área de sección transversal y las cargas eléctricas que están fluyendo, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, Q, la carga eléctrica y el tiempo, ¿ya? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la energía necesaria. Ahí está, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? El voltaje es la energía necesaria. ¿Para qué? Para que cada carga de electrones puedan moverse a través de un conductor. También es llamado tensión, fuerza electromotriz o diferencial de potencial, ¿no? Y esto es producido por una batería, una pila o un generador eléctrico, ¿no? Se simboliza con B y se mide en voltios, ¿no? Entonces esa es la tarea de lo que es el voltaje, ¿no? Esa es la tarea de impulsar el flujo de electrones a través de un circuito y generar lo que es la intensidad o lo que es la corriente, ¿no? Que se mide a través de amperios, ¿ya? Tipos de corriente dependiendo de cómo sea generada la corriente eléctrica pueden ser de dos, continua o alterna, ¿no? Y acá, ¿no? La corriente continua es aquella que el flujo de cargas recorre el conductor continuamente, siempre en un mismo sentido. Este tipo de corriente es generado por una batería, ¿no? Y aquí tenemos la corriente alterna. Es aquella que en el flujo de cargas se mueve alternadamente dentro del conductor, ¿no? Desplazándose en un sentido y en otro. Es decir, las cargas van y vuelven todo el tiempo. Este tipo de corrientes es producido por generadores eléctricos, ¿no? Las cargas circulan por un tiempo en un sentido, después en sentido opuesto, repitiéndose el proceso cíclicamente, ¿no? Es por eso los cables que tenemos en los postes eléctricos, ¿ya? La resistencia eléctrica es la oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Se simboliza por una R y su unidad de medida es el ohmio. ¿Ya? Acá podemos ver, ¿no? Un gráfico, ¿no? La resistencia eléctrica, hablaremos un poquito más de esto, ¿no? La resistencia eléctrica es un conductor rectilíneo, depende de una longitud del conductor, de la área A de sección transversal y de la resistividad del material con que está hecho, ¿ya? Podemos tener la resistividad o la resistencia, por eso se utiliza ciertos materiales correspondientes, lo que es la plata. Esta resistividad está a 23 grados en ohmios y la plata tiene, por ejemplo, 1.59 por 10 elevado a menos 8 ohmios. El cobre de igual forma, el oro de igual forma 2.20, el aluminio 2.65 y algunos otros materiales como el hierro, acero, el platino y todo esto, ¿no? Baja resistividad. ¿Qué quiere decir la baja resistividad, jóvenes?
En un material de baja resistividad los electrones van a ir normal, ¿no? Van a ir siempre continuamente sin ningún problema, ¿no? En un material de alta resistividad, pues la energía no va a circular correctamente, ¿ya? Es por eso que utilizan cables de cobre para lo que son las corrientes eléctricas, ¿no? Porque tiene baja resistividad, ¿no? Por ese tipo de materiales, como son los cables de cobre, la corriente eléctrica fluye sin ningún problema. Los electrones fluyen sin ningún problema, ¿no? Pero existen también materiales de alta resistividad donde pues los electrones no fluyen normalmente, ¿ya? Entonces, si nosotros identificamos todo eso, pues si queremos un flujo de corriente continua sin oposición, sin resistencia, ¿qué materiales debemos elegir? Un cable de plata, un cable de cobre, un cable de oro, ¿no? Plata y oro pues son bastante caros. ¿A cuál nos inclinamos a utilizar? El de cobre, ¿no? De cobre. ¿No? El de cobre, por ser el material que no cuesta mucho, ¿no? Que no cuesta mucho, ¿ya? La unidad de resistencia eléctrica son los ohmios, ¿no? La intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica se relacionan mediante la llamada ley de Ohm, que es expresada en la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos un voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, y a través de lo que es el triángulo, ¿no? Ahora, aquí vemos, el circuito eléctrico es la asociación de elementos conductores que hace posible la circulación de una corriente eléctrica. Siempre vamos a hablar de circuitos, pues en base a eso, pues se puede identificar lo que es el flujo de lo que es la corriente dentro de un circuito, ¿no? En todo circuito eléctrico, los consumos o resistencias son elementos que transforman la energía eléctrica en algún otro tipo de energía, ¿no? Los elementos básicos de un circuito eléctrico son conductor, fuente de energía y uno más, consumos o resistencias, ¿no? Tenemos el consumo, el conductor y la fuente de energía, ¿no? La resistencia, la fuente y la corriente, ¿no? Los circuitos eléctricos, y acá quiero que me pongan atención porque de acá vamos a hacer la práctica. ¿Ya? Existen tres maneras de conectar resistencias en un circuito, ¿ya? Lo que es serie, paralelo y mixto. Dependiendo del tipo de conexión que presentan las resistencias, será el comportamiento de la corriente y el voltaje en el circuito, ¿no? Por ejemplo, en una conexión de serie tenemos lo que es el voltaje y tenemos tres foquitos, ¿no? Perdón, las resistencias junto con los aparatos consumidores, ¿no? Tenemos las resistencias, ahí tenemos un circuito en paralelo y tenemos un circuito mixto que está tanto en serie como en paralelo, ¿no? En un circuito en serie, las resistencias se conectan en forma sucesiva, de manera que en el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación, siempre va a haber otra resistencia que se interpone esquemáticamente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá lo que es el voltaje, tenemos nuestra corriente, ¿no? Nuestra corriente y tenemos las resistencias, ¿no? Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿no? Dependiendo de la resistencia van a ir cambiando también la intensidad, o sea la corriente, ¿no? Pero en este caso, en circuitos en serie, si queremos calcular cuánto es la resistencia total, debemos sumar todas las resistencias dentro del circuito, ¿no? Siempre y cuando estén en serie. Esta es la forma de sumar las resistencias en serie, R1 más R2 más R3. Si queremos sumar la corriente, generalmente todas las corrientes que fluyen dentro de un circuito van a tener la misma medida, ¿no? La misma medida.
¿no? Va a ser un flujo de corriente, pero en ese flujo de corriente, dependiendo de la resistencia que se aplique, va a ir disminuyendo todo esto. Sabemos que la resistencia evita el paso de los electrones impulsados por un voltaje, ¿no? Pero por eso, dependiendo del tamaño dependiendo de la medida de la resistencia, vamos a determinar el flujo de la energía correspondiente, ¿no? Pero dentro de un circuito, la corriente es una sola, ¿no? Ahora, si queremos sumar lo que son los voltajes, simplemente podemos sumar V1 más V2 más V3 y así sucesivamente en lo que es en serie, ¿no? Ahora, yéndonos al circuito en paralelo, cuando las resistencias están dispuestas de tal forma que ninguna se interpone en el camino de otra para llegar a la fuente, se dice que se encuentran conectadas en paralelo, ¿no? Su representación esquemática es la siguiente, ¿no? En un circuito en paralelo ya varía las cosas con lo que es la corriente, ¿no? Tenemos este circuito, tenemos el voltaje, tenemos la resistencia y tenemos lo que es la corriente misma, ¿no? Tenemos acá lo que es la corriente 1, resistencia 2, la corriente 2, resistencia y la corriente 3, ¿no? Para sumar o para calcular la resistencia total dentro de un circuito en paralelo se aplica esta fórmula, ¿no? 1 sobre resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? La corriente ya va a ser diferente, ¿no? La corriente va a ser diferente en cada circuito en paralelo que veamos, ¿no? Va a ser a la suma, ¿no? De la corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Lo que sí va a ser igual va a ser el voltaje en todo este circuito, ¿ya? Listo, vamos a abundar más allá. Voy a explicar más allá con ejemplos, ¿ya? La electrodinámica, cargas en un movimiento, corriente eléctrica, se rige por la ley de Ohm, que relaciona intensidad, corriente y resistencia de voltaje. Esto, lo que habla lo que es la electrodinámica, ¿no? Cargas en movimiento, corriente eléctrica, se rige por la ley de Ohm, que relaciona intensidad de corriente, resistencia y voltaje, ¿no? La corriente eléctrica también puede ser alterna o continua, ¿no? Cuando es continua, circuitos de corriente vamos a tener en serie, en paralelo y en mixto, ¿no? ¿Está claro esta partecita? Sí, ingeniero. Ya, vamos. La ley de Ohm, que se estudiará a continuación, va a ver lo que es la intensidad eléctrica, la resistencia y el voltaje, ¿no? ¿Qué es la corriente? Habíamos dicho, ¿no? Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿no? En un río podemos ver también el flujo de electrones, ¿no? Es por eso que generalmente también se utiliza, digamos, algunos ríos, algunas represas donde pues se usa lo que es el flujo o la fuerza que pueda tener el agua para poder generar lo que es la energía misma, ¿no? Entonces es de esa forma más o menos la lógica de cómo puede existir el flujo de electrones a comparación de lo que es el agua, ¿no? Y la fuerza que puede tener esta agua al momento de hacer girar los motores y producir energía eléctrica, ¿no? ¿Qué similitud tiene el río de la imagen con la corriente en un circuito eléctrico? El agua del río fluye a través de su lecho. Los electrones se desplazan por un conductor, ¿no? La diferencia de altura hace que el agua fluya en un cierto sentido. La diferencia de qué potencial que los electrones fluyan de un lugar a otro, ¿no? Que es la intensidad, ya habíamos mencionado. La intensidad de corriente se expresa en amperios y su símbolo es el I. El voltaje correspondiente, que es el voltaje, el voltaje o diferencia potencial. El voltaje, la tensión o diferencia potencial es la energía necesaria entregada por la fuerza a los electrones para que se desplacen dentro de un circuito. Nuevamente digo, ¿no? Lo que es el voltaje impulsa a los electrones para que éste fluya a través dentro de un circuito, ¿no? ¿Qué es la resistencia? Ya hemos visto, ¿no? A ver, la resistencia eléctrica es toda oposición que se encuentra a los electrones,
¿no? En su paso por un circuito eléctrico. La resistencia que se puede presentar por las características de un conductor o por elementos que consuman de energía, ¿no? ¿Qué similitud tenemos en el desplazamiento de agua que muestra la figura, ¿no? En esta similitud podemos tener que en el río mismo puede existir bastantes obstáculos que puedan impedir que fluya correctamente el agua, ¿no? Pueden ser piedras, obstáculos de por medio que hacen que se impida, ¿no? Entonces dice, no tanto la corriente eléctrica como el agua se encuentran con elementos que se oponen a su paso. El tamaño del lecho del río, la existencia de rocas, el caso de agua, ¿no? En el tamaño de conductor, sus características, los distintos receptores en caso de lo que es la corriente, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es la resistencia eléctrica. Los electrones fluyen por un buen conductor eléctrico que ofrecen baja resistencia, ¿no? Los electrones fluyen por un mal conductor eléctrico que ofrecen alta resistencia, ¿no? ¿En qué unidad se expresa la resistencia? ¿Qué símbolo representa? Los ohmios, ¿no? El circuito eléctrico que se puede encontrar en las resistencias eléctricas son de las siguientes figuras, ¿no? Estas que ya hemos identificado y ya sabemos cómo identificarlo, ¿no? Está compuesto de lo que es un cilindro de cerámica, casquillos termales, recubrimiento aislante, etcétera, ¿no? Todos los materiales presentan la misma resistencia al paso de los electrones, ¿ya? No hay material que presenta menos resistencia y otros que presentan mayor resistencia, ¿no? ¿Por qué los cables de los aparatos electrónicos son de cobre? Porque el cobre, el material de cobre, presenta menor resistencia al flujo de electrones. Es un buen conductor. ¿Y por qué se escoge ese tipo de material? Por su bajo costo, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente acá expresado ya en conductividad, ¿no? La plata, el cobre. ¿Cuál es a ver, en esta lista, cuál es un buen conductor eléctrico? ¿Cuál puede ser un buen conductor eléctrico? Plata. Plata, ¿no? Cobre. En segundo lugar está el cobre, en tercer el oro, el aluminio, el latón, el zinc, cobalto, níquel, hierro, acero, platino, estaño, plomo. De los que no son magnesio, cuarzo, grafito, madera seca y carbono. O sea, sabemos que en madera seca pues, es de alta resistencia, ¿no? A los pasos de los electrones, ¿no? No es un material. Ya, seguimos, ¿no? Entre el oro y el cuarzo, ¿cuál es el mejor conductor según la tabla? Entre el oro y el cuarzo. El oro sería el mejor conductor. Es obvio, ¿no? Estamos viendo. Correcto. ¿Ya? Es por eso, jóvenes, que utilizan estos materiales en la instalación de corrientes eléctricas. Tanto lo que es el cobre, hemos visto, y también ¿cuál de estos? A ver, si ustedes saben, en instalaciones eléctricas, ¿qué tipo de materiales utilizan? Cobre. El cobre. ¿Cuál más utiliza? El estaño. También, ya, ¿cuál más utiliza? El aluminio utilizan, ¿no? No sé si se han Aluminio, explicado. sí. El aluminio lo utilizan cuando realizan instalaciones de corriente a largas distancias, ¿no? Esos cables que están a las alturas correspondientes son de aluminio, ¿no? Entonces ese tipo de material lo utilizan para realizar instalaciones grandes, ¿no? Para soldar o para circuitos que puedan, circuitos digamos de computadoras o de teléfonos celulares, etcétera, etcétera, el material que se utiliza Platino. es el estaño, ¿no? Platino. Estaño, estaño, ¿no? Y también se utiliza lo que es el platino, el hierro también se utiliza para soldar, existe bastante, ¿no? Ya. Entonces, resumen del repaso, copie la siguiente tabla en su cuaderno y luego complétela. Ya, la intensidad se relaciona con ¿quién? La corriente, No. Sí, la corriente. ¿Con quién se relaciona? voltaje y Con el voltaje, ¿no? La magnitud eléctrica, la intensidad se relaciona con voltaje y se mide en amperes, ¿no? Ahora, la tensión del voltaje o diferencia potencial al fenómeno que impulsa el movimiento de electrónicos se mide en
el fenómeno que impulsa el movimiento. Voltios. Se mide en voltios. Voltios, está bien, ¿no? La magnitud eléctrica se mide en y se relaciona con la oposición al desplazamiento de electrones. Es un conductor o en un circuito. ¿Cuál es la magnitud? Resistencia. Se mide en ohmios. Ohmios. Listo, simplemente eso, otro sello. ¿No? Listo. ¿No? Y esa era la participación que se debía hacer en clase. ¿Ya? El circuito eléctrico, la intensidad, la resistencia y el voltaje están relacionados. Por ejemplo, si un mismo circuito se varía el voltaje adicionado a las pilas, también varía la intensidad de corriente, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Si en un mismo circuito se varía el voltaje, adicionando, digamos, más pilas, ¿no? También, ¿qué va a variar? La intensidad de corriente, ¿no? A mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, ¿no? Mayor intensidad de corriente. No, pues no tengo a nadie a la espera, muchacho Jorge Chambi. A ver, no, me aparece en espera acá, pero no hay nadie que esté ahí ingresando. A ver, que vuelve a ingresar, clarito va a aparecer acá. Jorge Chambi. Ya, seguiremos. Clarito suena, ting. Ya. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? El circuito eléctrico y la intensidad ya habíamos dicho, ¿no? Listo. La simulación que aparece en el cuadro siguiente muestra un circuito con las medidas de intensidad de corriente, una resistencia y un voltaje, ¿no? El tamaño de las letras B y R representan magnitudes de cada uno de los parámetros, ¿no? Para observar lo que sucede con los parámetros, aquí vamos a ver, no está conectado el URL. Lo vamos a hacer en Tinkercad esta representación. ¿Dónde estás? Aquí, se ha cortado. Trick. ¿Ya? En Tinkercad vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ya? ¿No? Ahora, las actividades, ¿no? También, ¿no? Actividades. Copie la siguiente pregunta en su cuaderno y responda según lo observado, ¿ya? Todas las actividades que están en esta diapositiva ustedes lo van a hacer en cuaderno y lo van a entregar en la plataforma, ¿ya? Les voy a pasar la diapositiva, pero cada actividad que vayamos haciendo, el cual ya ha sido respondida por ustedes y también ha sido confirmada, simplemente lo van a copiar. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Ya, o sea, son tareas ya hechas. Lo único que necesitan es copiarlo en su cuaderno, sacarle foto y subirlo a la plataforma. ¿Ya? A ver, actividad. Copie las siguientes preguntas de su cuaderno y responda según lo observado en el circuito. Si el voltaje se mantiene fijo, inciso A, inciso B, inciso A, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia se aumenta? Si el voltaje se mantiene fijo, ¿qué puede ocurrir? Ahora, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia disminuye? Ya, eso van a ir respondiendo. Tenemos 5 voltios y se mantiene 5 voltios. Cuando aumentamos lo que es la resistencia. La intensidad de corriente disminuye, ¿no? Disminuye el paso del flujo de electrones cuando la resistencia aumenta. Pero cuando la resistencia disminuye, existe más desplazamiento o más flujo en el circuito con relación al flujo de la corriente, ¿no? Ahora, el 2. Si la resistencia se mantiene fija, la resistencia, digamos, de 220 ohmios,
¿Qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje se incrementa? Se mantiene. ¿No? ¿Qué ocurre cuando la intensidad de corriente, cuando el voltaje disminuye? Entonces eso van a ir respondiendo, ¿no? Si la intensidad se mantuviera fija, la intensidad, la corriente, ¿no? Se mantuviera fija. ¿Qué ocurre con las resistencias si aumenta el voltaje? O sea, el voltaje es el que impulsa lo que es la intensidad. ¿Qué pasará con las resistencias si se aumenta el voltaje? ¿Qué piensan que va a pasar? Chao, ¿no? Resistencia. ¿No? ¿Qué ocurre con el voltaje si la resistencia disminuye? Entonces, esas preguntitas lo van a responder. ¿Ya? O las respondemos de una vez, ¿no? Respuesta, a ver, vamos a examinar. ¿Ya han examinado? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es lo que pasa? La 1 o la 2, Lisen. Cualquiera, elíjase usted. La 1, yo digo que el inciso A porque la intensidad disminuye. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, a ver, veré. Igual de todas formas lo van a copiar ustedes, ¿no? Respuestas a la actividad. Si el voltaje se mantiene fijo, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? La intensidad disminuye. Cuando tenemos una resistencia bastante fuerte, la intensidad va a disminuir, ¿no? O sea, va a evitar que pasen electrones por esta resistencia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la resistencia disminuye? La intensidad aumenta, ¿no? ¿Qué ocurre con la intensidad? Cuando la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. A menos resistencia, mayor intensidad. A mayor resistencia, menor intensidad, ¿no? Ahora, si la resistencia se mantiene fija, ¿qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje se incrementa? La intensidad también se incrementa, o sea, más voltaje van a empujar más electrones. Entonces la intensidad también se va a incrementar. ¿Qué ocurre con la intensidad de corriente cuando el voltaje disminuye? La intensidad también disminuye, ¿no? Esas son las respuestas, ¿no? Ahora, si la intensidad se mantuviera fija, ¿qué ocurre con la resistencia si aumenta el voltaje? Si la intensidad, ¿no? La resistencia también aumentaría. ¿Qué ocurre con el voltaje si la resistencia disminuyera? La resistencia también disminuye, ¿no? Listo. Esto es lo que es la ley de Ohm, las relaciones, las fórmulas y las conclusiones, ¿no? Si el voltaje permanece constante mientras mayor sea la resistencia, menor será la intensidad. Si la intensidad permanece constante mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje, ¿no? Si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor, ¿no? Aquí está otra actividad también que van copiando. Copien su cuaderno y le complete con mayor o menor, ¿no? En un circuito eléctrico, si el voltaje permanece constante mientras menor sea la resistencia, ¿qué pasará? Ahí simplemente... Menor será la intensidad. Ah, ya, menor será la intensidad. Si la intensidad permanece constante mientras menor sea la resistencia, ¿mayor o menor? Mayor será el voltaje. No, ya, la resistencia se mantiene constante mientras menor sea la intensidad. Y simplemente es completar. ¿Ya? Mayor, menor y menor. Listo, ¿no? La actividad de aplicación de la ley de Ohm. Tenemos un amperímetro, un voltaje y un foquito, ¿no? ¿Cuál es la resistencia del foco de la figura? ¿Cuál creen que puede ser la resistencia? ¿No? Calculamos, ¿no? Datos, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos del voltaje, que es 1.5.
ese punto 1,5 emite tal vez, ¿no? Lo que es el flujo de electrones de 0,3 amperios, ¿no? Según la ley de Ohm, simplemente despejamos lo que es voltaje, que va a ser igual a la intensidad o la corriente por la resistencia. Si queremos saber cuál es la resistencia del foco, la resistencia va a ser voltaje sobre intensidad, 1,5 sobre 0,3. ¿Cuál había sido la resistencia? Ser 5 ohmios. ¿No? ¿Queda claro este ejemplito? ¿Se entendió o no se entendió este ejemplito? Dice, aplica la ley de Ohm y calcula la resistencia del foco, la resistencia del circuito, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos datos y simplemente utilizamos la ley de Ohm para calcular la resistencia, ¿no? Actividad 2 de aplicación de la ley de Ohm. ¿Cuál es la corriente o intensidad de la corriente que circula por el circuito de la figura? Calculen. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? ¿Qué despeje tengo que hacer? Despeja la intensidad, la corriente. La intensidad va a ser igual a Voltaje sobre resistencia. voltaje sobre resistencia. ¿Y cuánto va a ser el voltaje sobre resistencia? 25 sobre 15. ¿Cuánto es 25 sobre 15? 1.67. ¿Cuánto? 1.66. Ya. ¿Y cuál es su unidad de medida? Amperios, ¿no? Entonces va a ser 1.66 amperios. ¿Ya? Vamos a dar práctica de esto. Ya. Ya. Los tipos de circuitos eléctricos. ¿Ya? Este es un circuito básico, ¿no? Básico, donde tenemos el voltaje, el flujo de corrientes y el foquito, ¿no? Los tipos de circuitos, este es un circuito que se encuentra con dos resistencias, ¿ya? Cada poquito puede tener su resistencia, ¿no? Estas resistencias están conectadas una a continuación de la otra, ¿no? Este tipo de conexión es un circuito en serie, ¿ya? Que están funcionando a la par, ¿no ve? A la par, ¿no? Esto es una conexión o un circuito en serie, ¿no? Tiene la característica de que la corriente eléctrica tiene un solo camino a seguir. Listo, ¿no? El tipo de circuito también cuenta con dos resistencias, ¿no? Dos foquitos, ¿no? Esta vez se ha conectado en forma paralela. Este tipo de circuito recibe con el nombre de conexión en paralelo y se caracteriza porque la corriente tiene distintos caminos que recorrer. En la de serie solamente tiene un camino que recorrer y en la de paralelo tiene distintos caminos que recorrer, ¿no? Por ejemplo, viene por aquí y sube por acá, un camino. Viene por acá y va por allá, otro camino, ¿no? El desplazamiento de la corriente en un circuito, de esta forma, ¿no? En un circuito en serie tiene esta forma de desplazarse la corriente. ¿Ya? La corriente. En un circuito en paralelo se desplaza de esta forma, ¿no? Por dos caminos. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ese ejemplito. Vamos.
Además de su construcción, podemos observar otras diferencias entre distintos tipos de circuitos, especialmente lo que son las relativas. El comportamiento de los distintos receptores. Si uno de ellos falla, la distribución de voltaje, la intensidad de corriente, la forma de calcular resistencia total o resistencia equivalente se representan en este tipo de circuitos, ¿no? Pueden ser en circuitos de serie o en circuitos de paralelo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un circuito en serie y un circuito en paralelo, diferencia. El comportamiento de los distintos receptores. Si uno de ellos falla, ¿qué puede ocurrir? Supongamos que hay dos circuitos con dos focos cada uno. En uno de ellos están conectadas en serie y la otra en paralelo. Si se quema el foco o una ampolleta, ¿seguirá funcionando la otra? Con relación a esto. Con relación a estos circuitos. Si se quema una resistencia, ¿seguirá funcionando la otra? En serie no funcionaría si se quemara uno, porque Ya. no hay continuidad para la corriente. ¿Y por qué? Porque solamente están guiados por un solo camino, ¿no ve? Por un solo camino. Si el camino se obstruye, ya no existe ese tipo de circuito, ya no existiría el cierre del circuito, ¿no? En paralelo, tienen distintos caminos por recorrer, entonces los demás pueden seguir funcionando correctamente, ¿no? Entonces sería la respuesta, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Vamos. El comportamiento de distintos receptores no falla, ¿no? En el circuito en serie no funcionaría ya que al quemarse una resistencia, el circuito se abre y no circula más corriente, lo que habíamos dicho, ¿no? En el circuito paralelo, si la resistencia buena seguirá funcionando ya que tiene una conexión independiente, lo que permite que la corriente siga fluyendo, ¿no? Entonces en la de serie ya no funciona, en la paralelo sí, porque sí va a existir unos caminos adicionales para las demás resistencias, ¿no? Al comparar el voltaje en ambos circuitos, ¿qué se puede establecer? ¿Se mantiene constante en todo circuito o varía? ¿Qué dice? La conexión en paralelo se mantiene constante. La conexión en serie varía. Ya. Al comparar el voltaje en ambos circuitos, ¿qué puede establecer? ¿Se mantiene constante en todo circuito o varía? La respuesta es que en el circuito de serie el voltaje se modifica al pasar por las distintas resistencias. Por esto decimos que no es lo mismo en todo el circuito. El voltaje total del circuito es igual a la suma de los voltajes parciales, ¿no? En el circuito paralelo el voltaje es igual a todos los circuitos y es equivalente al que entrega la fuente. ¿En qué caso? En este caso la batería sería el que realiza ese tipo de trabajo, ¿no? En la 3, ¿no? Circuito en serie y circuito en paralelo. La intensidad de corriente. Al comparar la intensidad de corriente en ambos circuitos, ¿qué puede establecer? ¿Se mantiene constante en todo el circuito o varía? Hablando de la corriente. La intensidad de corriente en este circuito. ¿Se mantiene constante o varía? Habíamos visto más arriba y eso. ¿Qué dicen?
variaría por el circuito en serie. Ya. ¿Qué dicen los demás? La intensidad, ¿no? La intensidad. ¿En el circuito de serie varía o se mantiene? La intensidad en ambos circuitos, tanto en serie y en paralelo. ¿Qué se puede establecer? Se mantiene es un mismo voltaje. ¿Cuánto es más? La intensidad en un circuito de serie se mantiene igual, ¿no? Pero en un circuito en paralelo varía, ¿no? Varía. ¿Ya? A eso llegamos a la conclusión. Vamos a ver la respuesta. ¿Ya? En el circuito serie la intensidad es igual en todo el circuito. En el circuito paralelo la intensidad varía ya que se reparten en las distintas ramas del circuito. ¿Ya? La diferencia 4. La forma de calcular la resistencia total o resistencia equivalente. Cuando un circuito tiene varias resistencias resulta de gran utilidad calcular el total de las resistencias, ¿no? La resistencia equivalente es, como un nombre lo dice, la totalidad de las resistencias, ¿no? Para calcular las resistencias equivalentes hay que conocer el tipo de circuito, si es en paralelo o si es en serie, ¿no? Pues acá tenemos el cálculo de resistencias equivalentes según el tipo de circuito. Cuando tenemos en serie, simplemente vamos a calcular la resistencia equivalente haciendo la suma, aplicando la suma de las resistencias, ¿no? Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y cuando las tengamos en paralelo, las vamos a calcular de esta forma. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, ¿no? ¿Cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito? 18. 18. Se determina tipo de circuito. ¿Qué tipo de circuito es? En serie, ¿no? Este circuito es en serie, por lo tanto, se utiliza la fórmula de resistencia equivalente igual a resistencia 1 más resistencia 2, ¿no? 6 más 2, 12. Perdón, 6 más 12, 18. 18 ohms. La resistencia equivale a 18 ohms. Ya, acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificamos el circuito. Es un circuito en paralelo. ¿Qué tipo de fórmula se utiliza? La suma de resistencias en paralelo, que va a ser 1 sobre 6 más 1 sobre 12. ¿Cuánto es 1 sobre 6 más 1 sobre 12? Un cuarto sería. 0.25, ¿no? 0.25, ¿qué? Ohmios, ¿no? Listo, ¿no? Aplicamos esta fórmula, se reemplaza y tenemos un cuarto. Un cuarto es igual a 0.25. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito? Considerando que R1 es de 200 ohmios, R2 de 200 ohmios, el R3 de 100 ohmios y el voltaje de 500 voltios.
¿cuál es la resistencia? La resistencia es simplemente equivalente. ¿Cuál es? Calcúlenlo. ¿Cómo tenemos que calcular? ¿Cuál es el resultado? Procedimiento. Las resistencias están ¿en qué? Identificamos el circuito. ¿Es un circuito en qué? Paralelo. Paralelo. ¿No ve? Entonces, como es un circuito en paralelo, simplemente aplicamos la fórmula de sumar resistencias en paralelo. ¿No? ¿Cuánto es el resultado? 50 ohmios. ¿Ya? Esta. Ya. A ver, por favor, háganlo. Identificamos el circuito. Es un circuito en Serie. serie. Entonces simplemente vamos a sumar, ¿no? 10 más 5 más 2 más 8 más 20, el cual vamos a tener 45. 45 ohmios, ¿no? Y dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por el siguiente circuito? O sea, para calcular la intensidad debemos conocer las resistencias. Y acá está la resistencia, simplemente aplicando, y tenemos voltaje, aplicamos lo que es la ley de Ohm para calcular la intensidad, ¿no? La pregunta era, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por el siguiente circuito? ¿No? Para ello tenemos que calcular la suma de todas las resistencias. Ya tenemos voltaje, utilizamos la ley de Ohm, despejamos lo que es la intensidad y calculamos la intensidad de la corriente que circula por este circuito que había. ¿Bien? Esto también tienen que hacer. Copie su cuaderno y complete el siguiente cuadro comparativo. Criterio, construcción. Circuito en serie se conecta a la resistencia a una continuación de otra en un único circuito, ¿no? El circuito paralelo se conecta a la resistencia de manera tal que tiene dos puntos en común entre ellas. Si falla un receptor del circuito, ninguno funciona, la intensidad de corriente, la diferencia entre distintos puntos de corriente, el voltaje. O sea, esta es una tabla donde yo me puedo guiar para poder utilizarlo y realizar los ejercicios que pueda presentarse, ¿no? El cuadro comparativo, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, vámonos a la tarea. ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está la tarea? Y la tarea no es para mañana ni para pasado, es para hoy. Y es fácil. Ya les voy a pasar esta diapositiva para que hagan las actividades correspondientes, las que están descritas ahí. ¿Ya? Y esta es la tarea. Ya. Ya. Aquí dice, ¿no? Circuitos eléctricos, dice, ¿no?
Aquí está la tarea que tienen que subir y aquí está la diapositiva. ¿Ya? Vamos a ver la diapositiva. Voy a abrirlo y lo vamos a descargar de esta forma. Chic, 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 chic. Este es el archivo. ¿Ya? Este es el archivo y vamos a verlo. Ya. ¿Ya? Ahora estamos hablando de lo que son circuitos, ¿no? De lo que son circuitos. Otra vez haciendo la retroalimentación, ¿ya? Un circuito cerrado es cuando existe un flujo de corriente que es continua, que va a través del circuito, ¿no? Se define un circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permiten el paso de corriente, ¿no? Eso ya hemos dicho, ¿no? Conexiones, resistencias en series y en paralelos. Aquí es donde tenemos que hacer, ¿no? El circuito en serie, ya sabemos, ¿no? Los elementos están conectados a uno a continuación del otro, de forma que por todos ellos pase la misma intensidad de corriente, ¿no? Ahí la intensidad de corriente son iguales, ¿no? Ejemplo 1, calcular la resistencia total equivalente del circuito. Ahí está, ¿no? Primero identificamos el circuito, es un circuito en serie, entonces sumamos las resistencias y tenemos la resistencia equivalente, que es 105 kiloohms, ¿no? Ahí está. Y esta es la tarea que tienen que hacer, ¿ya? 4 ejercicios, ¿ya? Luego entramos a lo que es el circuito en paralelo. Los elementos están colocados de manera que sus extremos estén conectados a puntos comunes de la misma, ¿ya? Su resistencia equivalente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? El circuito de la siguiente figura, sabemos que la pila es de 4.5 voltios y las resistencias son de 60 y de 30 kiloohms. Calcular la resistencia equivalente. Entonces, como es en paralelo, aplicamos esta fórmula, ¿no? Y esto es lo que tienen que hacer, calcular la resistencia equivalente de estos circuitos en paralelo, ¿ya? Pero también, a más allá del circuito en serie o el circuito en paralelo, existe circuitos mixtos, ¿ya? Existe lo que son circuitos mixtos, ¿no? Los circuitos mixtos tienen estas formas de conectarse, ¿no? Están tanto en serie como en paralelo, ¿no? Este es un circuito, ¿no? Este es un circuito. Este está en paralelo y este está en serie, ¿no? Por ejemplo, calcular la resistencia total o equivalente del circuito, ¿no? Primero se simplifica R1 y R2 que están en paralelo, ¿ya? Eso se convierte en un solo, o sea, se resuelve primero, digamos, el circuito en paralelo para que se convierta su total en una resistencia que va a ir sumada al circuito en serie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Calculamos la resistencia en paralelo y tenemos el dato, ¿no? Luego de haber tenido el dato, simplemente lo sumamos al circuito en serie, ¿no? Al circuito en serie. ¿Se entiende cómo puedo calcular lo que es un circuito mixto? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. Primero calculamos uno y luego el otro, ¿no? De todo esto va a salir un resultado. Ese resultado lo vamos a sumar con este y ya tenemos la equivalencia de lo que es la resistencia total o equivalente, ¿no? Y esta es la tarea que debemos hacer. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la tarea a trabajar. ¿Ya? Esto pueden graficarlo en su cuaderno, ya en su cuadernito. Ya saben cómo se simboliza la resistencia, ¿no? Y aquí están los datos correspondientes. Y ya saben qué fórmulas debo yo utilizar para calcular todo eso, ¿ya? Entonces tenemos 25 minutos para hacer eso.
Vamos, manos a la obra. No va a ser para mañana, Jorge Chambi, tiene que ser para hoy. Es la única clase que tenemos en la semana y no podemos dejarle para la siguiente clase. ¿Ya? Ya les había adelantado que por lo menos por clase vamos a realizar una actividad de por medio. Disculpe, ¿en la plataforma lo va a subir eso ahorita? Ya está en la plataforma. ¿Ya? Gracias. Ahora, si Andias Limpias no ha estado en la clase o se ha conectado y no ha tomado atención o estaba haciendo cualquier otra cosa, pues no me ha entendido nada a pesar de que hemos repetido lo mismo casi 3 veces. ¿Ya? Eso ya, o sea, por eso les decía, ¿no? No es cosa de conectarse y listo, estoy conectado en la clase, pero después estoy haciendo otra cosa, o estoy allá, o estoy acá, sin ver la clase, pero estoy conectado, o sea, mi dispositivo está conectado, eso sí puede quedar claro, ¿no? Pero la persona estará atendiendo al otro lado, ese es el punto. Y cuando llega un trabajo, una tarea, pues no he entendido, o no sé, o sea, ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, eso simplemente es madurez el que deben tener en cuenta, ¿no? Madurez, ¿no? Y responsabilidad, en todo caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, a trabajar, por favor. Si tienen alguna consulta, me dicen para explicarles mejorcito eso.